Bienvenidos al análisis de hoy. Tenemos sobre la mesa una misión que, sinceramente, a todos nos toca bastante de cerca. Sí, sí, totalmente. Vamos a explorar las transcripciones de dos conferencias increíblemente exhaustivas del autor Brian Tracy. Que son una barbaridad de detalle, por cierto. Ostras, ya te digo. Y el tema central es la gestión del tiempo y la consecución de metas. Pero ojo, porque el objetivo de nuestra sesión no es dar la típica listita de trucos rápidos, ¿sabes? No, Para no, hacer 50 cosas en una hora. Claro, no van por ahí los tiros. Exacto. La misión de esta exploración es desmitificar, de una vez por todas, esa eterna queja de, bueno, la decimos todos, la de es que no me da la vida. La frase estrella del siglo XXI. Tal cual. Queremos extraer las pepitas de oro de este material para demostrar algo que suena contraintuitivo. Y es que gestionar el tiempo no va de ir más rápido, va de hacer las cosas correctas. Eso es, cambiar el foco. Queremos ver cómo transformar el tiempo, que a veces parece un enemigo implacable, en un aliado estratégico para cualquier persona que busque aprender y avanzar en su vida. Y, para empezar, hay una paradoja que me resulta fascinante. A ver, cuéntame. Normalmente, cuando hablamos de recursos valiosos, como el dinero en una cuenta bancaria, hay una expectativa de precisión absoluta. O sea, entras en la aplicación del banco, ves el saldo exacto y es completamente objetivo, ¿verdad? Sí, los números no mienten. Claro, 100 euros menos son 100 euros menos. Y lo asumes. Es una analogía perfecta para empezar, porque con el dinero manejamos cifras claras, sumas y restas. Resulta muy reconfortante tener todo tan categorizado y tan a la vista. No hay margen para el engaño ahí. Pero claro, entramos en el terreno de cómo gestionamos nuestros días y de repente esa precisión matemática y reconfortante salta por los aires. Vaya, si salta. Nos adentramos en un paisaje que es muy turbio, casi nebuloso. La excusa universal se convierte en una especie de niebla constante donde todo el mundo dice «no tengo tiempo». Vale, vamos a desgranar esto porque entiendo que las fuentes nos dicen que ese es precisamente el primer gran error de base. Totalmente. Y para desgranarlo con la seriedad que requiere, tenemos que establecer una verdad incómoda desde el minuto 1. A ver cuál es. La verdadera batalla que libramos todos los días no es contra el reloj. El reloj es un objeto inanimado. El tiempo simplemente transcurre de forma impasible. No le importamos nada al reloj, vamos. Cero. La batalla real, y esto el material lo deja clarísimo, es contra nuestras propias decisiones. El tiempo en sí nunca es el problema. Lo que falla, de forma casi catastrófica a veces, es cómo elegimos transitar por él. La sensación de falta de tiempo es un síntoma, no es la enfermedad. Ostras, es un cambio de perspectiva brutal. Y esto nos lleva directos a derribar el mito principal, esa gran mentira sobre la que la sociedad actual construye todo su estrés, que es la supuesta falta de horas. Esa es la clave, sí. Los textos apuntan a algo que es casi dolorosamente obvio, pero que de alguna manera todos logramos ignorar sistemáticamente. Y es que todos los seres humanos, sin excepción, tienen exactamente las mismas 24 horas. Ni un minuto más, ni uno menos. Es el recurso más democrático que existe en el universo. No se puede comprar más, no se puede almacenar en una caja fuerte, pero, trágicamente, es el que más malgastamos. Las fuentes son muy directas, casi crudas en este punto. Señalan que cuando alguien pronuncia la famosa frase de «no tengo tiempo», lo que en realidad está verbalizando es una forma socialmente aceptable de decir «eso no es importante para mí» Claro. o «eso no es una prioridad en absoluto». Madre mía, es que eso duele escucharlo. Ya, es una revelación dura, porque nos arrebata la excusa de ser víctimas del sistema. Si una tarea, un proyecto o incluso una persona no encuentra un hueco en la agenda de alguien, simplemente significa que no se valora lo suficiente como para desplazar a otra cosa. Así de simple. Hay un experimento mental en los textos que ilustra esto de maravilla y que de hecho me hizo reír al leerlo, como abogada del diablo que soy a veces. ¿Ah, sí? ¿El del $1.000.000? Ese. Imagina que a cualquiera de nosotros nos dieran $1.000.000 hoy. ¿Dónde hay que firmar? Ya ves, pero con una condición estricta. Hay que gastarlo en las próximas 24 horas, sin ahorrar ni un solo céntimo. Ni un céntimo, vale. Bueno, yo probablemente entraría en pánico al principio y acabaría comprando un yate carísimo de forma impulsiva
pero tendría un plan. Claro que lo tendrías. Cualquiera planificaría esa inversión al milímetro, haciendo hojas de cálculo, priorizando, decidiendo qué tiene valor real y qué no. Hasta el último segundo. Sin embargo, recibimos 24 horas de vida cada mañana, que valen infinitamente más que ese $1.000.000 en billetes, y las regalamos a la primera notificación del teléfono que suena o a urgencias ajenas. Lo fascinante aquí es cómo, ante esa falta de planificación consciente, la inmensa mayoría de las personas acaba viviendo en un estado de lo que el autor llama reacción perpetua. Reacción perpetua. Me gusta el término. Sí, se despiertan y al no tener un plan claro como el que tendrían con ese $1.000.000, permiten que el guión de su día sea escrito por los incendios que han creado otros. Apagando fuegos desde primera hora. Exacto. Reaccionan a los correos que entran, reaccionan a los mensajes, reaccionan a quien grita más fuerte en la oficina. Al evitar tomar el timón de forma proactiva, se enfrentan a la verdadera tragedia. ¿Qué es? Que las cosas genuinamente significativas, esas que uno querría que recordaran en su epitafio, nunca jamás encuentran un espacio en la rutina. Y creo que esto, además, alimenta un fenómeno tremendo que vemos en todas partes, que es el culto a estar siempre ocupados. Oh, el culto a la ocupación, sí. El mundo moderno te aplaude si tienes la agenda a reventar. Parece que si respondes súper rápido a un chat, si estás estresado y sudando la gota gorda todo el día, eres un profesional ejemplar. Te ponen la medalla de empleado del mes. Tal cual. Y leyendo el material me venía a la mente una imagen muy gráfica. A ver. Es como comparar a alguien corriendo en una cinta de gimnasio a la máxima velocidad posible frente a alguien que va corriendo por un sendero en la montaña. Entiendo por dónde vas. En la cinta hay muchísimo sudor, ¿no? El corazón va a 1000 por hora, parece que hay un esfuerzo titánico, pero no hay avance real. El paisaje no cambia, sigues en el mismo sitio. Estás clavado en la misma baldosa. Exacto. Estar eternamente ocupado es la cinta de correr. Simplemente te agota. Avanzar con dirección, como en el sendero, es lo que realmente construye progreso, aunque a veces el ritmo parezca más lento. Es una imagen que capta a la perfección el problema. La inercia nos empuja a la cinta de correr, porque, seamos sinceros, el movimiento constante nos da una falsa sensación de logro. Claro, te sientes útil porque estás cansado. Eso es. Pero una vez que interiorizamos que estar ocupado no es sinónimo de ser productivo y que el tiempo refleja nuestras verdaderas prioridades, pues llegamos a un cuello de botella. ¿A qué te refieres? Porque la pregunta lógica que se hace cualquiera es, bien, decido bajarme de la cinta de correr, me pongo en el centro de mis prioridades, abro el ordenador, pero me siento a trabajar y, a la hora, mi mente ya no da más de sí. Ostras, exacto. Ese es el gran muro contra el que choca cualquiera que intente organizarse mejor hoy en día. Y el material aborda esto introduciendo un cambio de paradigma que es crucial. Nos invita a comprender la anatomía misma del día. El fallo, el gran fallo, está en que solemos medir nuestro trabajo en horas planas, como si fueran unidades idénticas unas de otras. Como si las 8 de la mañana fueran igual que las 4 de la tarde. Exactamente. El gran salto conceptual es empezar a medir el día en términos de energía, no de horas, porque no todas las horas del día tienen el mismo valor, ni muchísimo menos el mismo potencial. Esa distinción me pareció brutal, porque se suele pensar que, a base de pura disciplina de hierro, uno puede sentarse 8 horas seguidas y rendir exactamente igual antes de comer que después de comer. Y eso es fisiológicamente imposible. Sí. Y los textos lo desmienten por completo, sí. El rendimiento no es una línea recta, está íntimamente ligado a la fluctuación natural de nuestra energía a lo largo de las horas. Fíjate qué ironía. Protegemos el dinero del banco bajo llave con contraseñas, pero dejamos la puerta abierta de par en par a nuestras horas de alto rendimiento. Esas horas donde la mente está fresca, afilada y lista para crear. Se las regalamos a cualquiera. Efectivamente, esas horas cumbre deberían blindarse. Las tareas mecánicas, como limpiar la bandeja de entrada, rellenar formularios o, yo qué sé, el papeleo rutinario, Lo aburrido, vamos. lo que no requiere pensar. Todo eso debería relegarse de forma intencionada a los momentos de inevitable bajón energético, generalmente después de comer o al final de la jornada cuando ya estás cansado. Tiene toda la lógica. Y para organizar esto, el autor divide el trabajo en 4 categorías esenciales que necesitan un equilibrio diseñado a conciencia, porque no van a ocurrir por accidente, hay que provocarlas. Pues me gustaría que nos detuviéramos en estas 4 categorías, porque me parecieron el núcleo operativo de todo este sistema. La primera que mencionan es producir, pero hacen un matiz importante.
porque producir requiere una especificidad casi clínica, ¿verdad? Así es. El cerebro humano odia la ambigüedad profunda porque le consume mucha energía intentar descifrarla. Mm, Si alguien anota en su agenda avanzar en el proyecto de marketing, eso es demasiado vago. Es, de hecho, una invitación abierta a la procrastinación. claro, porque la mente te dice, ¿y por dónde empiezo yo con esto? Exacto. Producir significa definir un entregable claro. En lugar de avanzar, pones escribir el borrador de la página de ventas del proyecto. Esa claridad milimétrica elimina la fricción de empezar. La claridad precede a la velocidad, me encanta. Luego está la segunda categoría, que es aprender. Y aquí el texto es bastante tajante. Muy tajante, diría yo. Dice que si no se expande el conocimiento de forma proactiva, no es que uno se mantenga estable en su puesto, es que simplemente envejece y su valor en el mercado se deprecia a marchas forzadas. Es invertir en nuestro activo más importante. Totalmente. Y la tercera sería conectar. Que, ojo, no es simplemente repartir tarjetas de visita en un evento o dar likes en Internet. No, es construir redes y relaciones profundas, lo cual requiere tiempo de calidad de verdad. Eso es. Y finalmente llegamos a la cuarta categoría, que es descansar. Y aquí, A ver, aquí me voy a poner en la piel de quien nos escucha y voy a hacer de abogada del diablo por un momento, si me dejas. adelante, dispara. Es un punto que siempre genera muchísima controversia. A ver, vivimos en la cultura del esfuerzo extremo, de este famoso hustle continuo. El mensaje constante que recibimos en redes sociales es que, mientras tú duermes, tu competencia está trabajando. Sí, la cultura de que dormir es de cobardes. Exacto. Bajo esta presión brutal de que si no estás produciendo, estás fallando y tirando tu futuro por la borda. ¿No resulta casi un lujo inasumible tomarse tiempo para aburrirse o no hacer absolutamente nada? Suena a locura para mucha gente, sí. Es que suena maravilloso en la teoría, pero en la práctica mucha gente se sienta en el sofá a mirar por la ventana un rato y siente una culpa devoradora por no estar siendo productiva. Es una reacción absolutamente normal y esperable bajo este paradigma tóxico de estar siempre ocupados que comentábamos antes. Pero las fuentes responden a este dilema de una manera contundente y, lo más importante, respaldada por la ciencia. A ver, ¿qué me dicen? Que el descanso no es una muestra de debilidad, ni es un premio que uno se concede de forma pasiva por haber trabajado hasta la extenuación. El descanso es una estrategia pura, es un componente técnico de la productividad. Técnico. ¿Por qué lo llaman técnico? Porque la mente requiere silencio, físicamente lo necesita. Exige aburrimiento para que la red neuronal por defecto, o sea, el subconsciente, tenga el espacio y la tranquilidad necesarios para procesar toda la información que ha ingerido. Vale, tiene sentido. Es la razón por la cual las conexiones más brillantes o las soluciones a problemas súper complejos casi nunca ocurren mirando fijamente un monitor con el ceño fruncido y estresado. Llegan paseando al perro, ¿no? Llegan paseando al perro, en la ducha o fregando los platos. Además, el material insiste en que el ejercicio físico y el sueño profundo no son caprichos de estilo de vida para verse bien en Instagram, son el mantenimiento esencial de la maquinaria. Claro. Si la máquina colapsa por falta de mantenimiento, la productividad de mañana no es que se reduzca un poco, es que cae a cero absoluto. Claro, visto así, no descansar es simplemente ser un pésimo estratega. Pero bueno, pongamos que aceptamos esto. Decidimos proteger nuestra energía de alta calidad para producir y defendemos a capa y espada nuestro descanso. ¿Vale? Eso requiere obligatoriamente empezar a decir que no, a mucha gente y a muchas peticiones. Sin duda. Y eso nos lleva al dolorosísimo proceso de elegir. Las fuentes comentan algo súper interesante aquí, y es que el miedo a planificar, que tiene mucha gente, es en el fondo un miedo atroz a renunciar. Exactamente. Se suele ver la planificación como una camisa de fuerza, como una prisión que nos ahoga la espontaneidad y la libertad. Sí, el típico yo fluyo con el día. Eso es. Pero la lógica de los textos, elegir dar un sí rotundo a un objetivo grandioso o a una prioridad real, implica por pura y dura matemática temporal, decir no a docenas de cosas que podrían ser distracciones disfrazadas de buenas oportunidades. Y aquí mencionan un concepto psicológico del que me gustaría que habláramos un poco más, para que la audiencia lo visualice bien. Hablan de cómo planificar de antemano elimina la fatiga de decisión. ¿A qué se refieren exactamente con esto en un martes cualquiera?
Pues mira, la fatiga de decisión es el desgaste real, medible físicamente, que sufre nuestra fuerza de voluntad cada vez que elegimos algo, por muy pequeño que sea. Como qué ropa ponerse. Exacto. Pensemos en personajes como Steve Jobs, que vestía exactamente igual todos los días. El famoso jersey negro. Ese. No era por falta de estilo o por manía. Era para eliminar una decisión trivial de su mañana y ahorrar esa valiosa batería mental para algo importante, como el diseño de productos. Ostras. Si alguien se despierta, se sienta frente al ordenador, abre el gestor de correo y se pregunta en ese momento, ¿y ahora por dónde empiezo? Ya está quemando combustible cognitivo simplemente en el acto de decidir qué hacer, en lugar de usar esa energía para ejecutar el trabajo. Claro, cuando empiezas a trabajar ya estás cansado de pensar. Así es, por eso la planificación devuelve la libertad. Porque cuando llega la hora de trabajar, el qué ya está decidido. Solo queda el hacer. Totalmente. Y siguiendo esta línea de reducir opciones para no quemar la batería, el autor propone una regla de oro que es brutalmente simple, pero que choca de frente con la mentalidad actual. Afirma que es infinitamente mejor definir y cerrar 3 tareas importantes al día, 3, que tocar 20 cosas distintas sin terminar ninguna. Y ataca directamente el mito de la multitarea. Es que la multitarea es una ilusión fisiológica, pura ficción. ¿Ah, sí? Sí, el cerebro humano no procesa varias tareas cognitivas complejas a la vez. No puede. Simplemente salta rápidamente de una a otra. ¿Como cambiando de canal? Exacto. Y lo que nos explican es que cada salto, cada vez que miramos un mensaje de texto mientras estamos redactando un informe complicado, deja lo que la ciencia llama un residuo de atención. Residuo de atención. Suena a que dejas una pestaña abierta en la cabeza. Literalmente. Una parte de tu cerebro sigue procesando el mensaje anterior de WhatsApp, lo que destroza la calidad y la profundidad del trabajo actual. Por eso, saltar entre 20 tareas garantiza terminar el día completamente agotado y sin haber finalizado nada sustancial. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque para lograr cerrar esas 3 tareas clave y evitar caer en la tentación golosa del salto constante, el texto es muy pragmático. Te dice, mira, no puedes confiar en tu fuerza de voluntad. No puedes confiar en levantarte un día supermotivado. Hay que diseñar el entorno. Esencial. Me pareció una genialidad absoluta lo que sugieren sobre agrupar las interrupciones. En lugar de vivir eternamente disponibles para todo el mundo, recomiendan encapsular el caos. Diseñar el entorno es, básicamente, aceptar nuestra vulnerabilidad humana a la distracción. No somos de piedra. Consiste en silenciar notificaciones de forma implacable, cerrar todas las pestañas irrelevantes del navegador de Internet e incluso dejar el teléfono en otra habitación. Lejos de la vista. Sí, se trata de usar la pereza a nuestro favor. Fíjate qué curioso. Hacer que concentrarse sea, físicamente, la opción de menor resistencia. Y que distraerse con el móvil requiera un esfuerzo activo y consciente, como tener que levantarte y cruzar la casa. Y lo de agrupar los correos, leerlos y responderlos en 2 bloques cerrados de media hora al día, en lugar de vivir como el perro de Pavlov, reaccionando a cada vibración del bolsillo cada 5 minutos. Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que todo este diseño de sistemas no busca convertirnos en robots insensibles o tiranos de la oficina. No, no es esa la idea. El autor aclara que la verdadera disciplina no se trata de una rigidez militar inamovible, sino de algo mucho más orgánico. Él lo llama una consistencia inteligente. ¡Qué buen concepto! Significa establecer rituales claros al inicio y al cierre de la jornada, para no arrastrar, por ejemplo, el estrés del trabajo a la vida personal o a la mesa de cenar. Significa tener un sistema que se revisa tranquilamente, digamos, cada domingo. Y sobre todo, tener la flexibilidad mental de ajustar sin un solo ápice de culpa cuando la vida real se interpone, porque hay emergencias y el plan falla. La vida pasa, es normal. Y por encima de todo nos enseña a valorar la progresión silenciosa frente al ruido constante. Pensar en silencio, decidir y escribir no parecen actividades frenéticas que den para una foto de éxito, pero son las únicas que realmente mueven la aguja del progreso. Es que esa progresión silenciosa es la clave del progreso real. Estoy súper de acuerdo. Pero, a ver, seamos muy sinceros aquí. Venga. Pongamos que quien nos escucha ha hecho todo el trabajo previo del que hablamos. Ha aceptado que no falta tiempo, ha protegido sus horas de alta energía matutinas, tiene sus 3 tareas clarísimas en la libreta, el móvil está encerrado en otra habitación y llega el momento de sentarse frente a la pantalla en blanco. Y, francamente, ejecutar el trabajo duele. Duele mucho.
sigue habiendo un rechazo enorme a empezar. Y esto nos lleva a la fase más crítica que describen las fuentes hoy. Porque la arquitectura de tu sistema de productividad puede ser perfecta de manual, pero el acto de crear y de concentrarse siempre va a generar fricción inicial. Siempre. Aquí es indispensable desarrollar una tolerancia altísima a la incomodidad. El trabajo profundo, sostenido y verdaderamente valioso, en muchísimos momentos de su ejecución, es aburrido y frustrante. Es casi un acto reflejo, ¿verdad? Estás escribiendo algo complicado, te atascas y sientes una urgencia casi física en los dedos, una necesidad imperiosa de abrir una pestaña nueva, ver el periódico o entrar en una red social. Sí, tu cerebro suplica una inyección barata y rápida de dopamina para aliviar la tensión. Eso es. Así es como funciona nuestra neuroquímica ante la dificultad. Estamos programados así. Y por eso, las fuentes advierten de algo muy revelador. Dicen que la habilidad profesional más rentable que se puede cultivar hoy en día no es el dominio de una inteligencia artificial o un software nuevo. Ah, ¿no? No, es la capacidad de autoobservación. La capacidad de sentir ese impulso brutal de huir de la tarea, reconocerlo interiormente y aún así tomar la decisión consciente de permanecer sentado y enfocado hasta terminar. ¿A aguantar el tirón? Y aquí es donde entra el concepto de la constancia y cómo genera una especie de interés compuesto a lo largo del tiempo. Me gustaría que lo aclararas un poco para nuestra audiencia, porque cómo se aplica el interés compuesto, que todos sabemos que es un término financiero de los bancos, a sentarse a trabajar de forma enfocada. Es una analogía buenísima. El interés compuesto en finanzas es cómo los pequeños rendimientos de hoy generan más rendimientos sobre sí mismos mañana. ¿El efecto bola de nieve? Efectivamente, aplicado a los hábitos y a nuestro tiempo, significa que el esfuerzo no suma, sino que multiplica. El material sostiene, y esto es clave, que 30 minutos de enfoque absoluto e ininterrumpido cada día, aplicados a la tarea correcta, generan un progreso exponencial. Ostras, ¿solo 30 minutos? Son 30 minutos de verdad, y eso supera con unas creces inmensas a esas jornadas maratonianas y caóticas, donde alguien intenta hacer de todo durante 12 horas en la oficina, pero con la atención completamente fragmentada. Los pequeños avances diarios construyen un impulso imparable a la larga. Y eso rompe otro de los mitos más dañinos que existen en torno a la productividad, que es el mito de la musa romántica, la idea de que necesitamos sentirnos súper motivados e inspirados antes de poder empezar cualquier cosa. Es un mito terrible, sí. El texto le da la vuelta a esta idea como a un calcetín. Afirma que la motivación no es un requisito previo indispensable para la acción, sino que es una consecuencia directa de la acción misma. Es un cambio de perspectiva enormemente liberador. Pasamos de ser víctimas pasivas, sentadas esperando a sentirnos inspirados a las 3 de la tarde, a ser agentes activos en nuestro día. ¿Cómo funciona ese proceso exactamente? Pues, el proceso real es, empieza sintiendo incomodidad y aburrimiento. La propia acción de empezar, aunque sea tecleando mal, genera una pequeña atracción. Ves que avanzas un poco, un par de frases, y es esa atracción empírica y real la que produce la energía y la motivación necesarias para seguir adelante con más ganas. El motor se arranca empujándolo, vamos. Literalmente, empujándolo cuesta abajo hasta que arranca solo. Empujar el motor, sí. Pero claro, mantener este nivel de esfuerzo a diario, decir que no a las distracciones constantes de los compañeros, tolerar el aburrimiento soberano del trabajo profundo, todo esto requiere un ancla, un porqué muy potente en el fondo. Totalmente imprescindible. Y para sostener este enfoque a largo plazo, sin quemarse en el intento, el autor ofrece lo que podríamos considerar la brújula definitiva para la toma de decisiones. Es un experimento mental de perspectiva radical. Muy radical. Sugiere que en los momentos donde dudemos sobre cómo usar nuestras preciadas horas, nos hagamos una pregunta muy dura pero muy esclarecedora. Si supiera que mi vida va a terminar exactamente dentro de 6 meses, ¿sentiría orgullo por la forma en que estoy utilizando mi día de hoy? Es una pregunta diseñada expresamente para perforar todas las excusas superficiales que nos contamos. Obliga a confrontar la realidad de nuestra propia finitud de golpe. Es que te deja helada. Y cuando uno aplica esa lupa implacable de los 6 meses, te aseguro que la perspectiva de perder 2 horas discutiendo con un desconocido en Internet o revisando correos irrelevantes que no aportan nada, pierde absolutamente todo el sentido. Claro. De repente la prioridad se vuelve cristalina. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque si aplicamos esta lupa que dices, toda esta teoría deja de ser un simple manual de oficina aburrido para optimizar calendarios de empresa. Va mucho más allá.
Se eleva y entra de lleno en el terreno de la identidad pura de la persona. Nos está diciendo que la agenda de alguien, ese tablero lleno de colorines y bloques de tiempo de lunes a viernes, no es una simple lista de tareas para el jefe, es un espejo implacable de su respeto propio. ¡Qué gran forma de verlo! Refleja con una exactitud casi escalofriante quién es esa persona de verdad y qué valora realmente, muy por encima de cualquier discurso grandilocuente que pueda dar en una cena sobre sus supuestas prioridades en la vida. Esto plantea una pregunta importante para todo aquel que nos esté escuchando y realmente quiera tomar las riendas de una vez. Nos hace ver que la meta final de dominar la gestión del tiempo nunca ha consistido en convertirse en una maquinita capaz de tachar más tareas de una lista infinita. Que es lo que todos intentamos al principio. Claro, pero eso solo te lleva al agotamiento extremo. La meta real y profunda de organizar los días es dotar a la existencia de un sentido inquebrantable de dirección. Saber hacia dónde caminas. Exacto. Cuando los valores más profundos de un individuo se alinean de forma coherente con la realidad física de lo que hay escrito en su agenda diaria, ocurre algo verdaderamente fascinante. ¿El qué? Que el estrés tóxico generado por esa sensación de urgencia constante y de no llegar a nada simplemente se evapora, desaparece. El tiempo deja de percibirse de pronto como un ladrón silencioso que nos va robando la vida gota a gota, y se transforma en una estructura de poder que nos sostiene y nos impulsa hacia lo que de verdad importa. Es una transformación total del carácter, me atrevería a decir. Pasamos de ser rehenes reaccionarios a ser arquitectos intencionales de cada uno de nuestros días. Diseñadores de nuestra propia vida, sí. Ha sido un viaje intenso esta charla, así que vamos a recapitular rápidamente para asegurar que la mente curiosa que nos acompaña se lleva el núcleo de todo esto de forma muy clara y súper aplicable para mañana mismo. Me parece perfecto, vamos a ello. Primero, hemos desmontado la inmensa falacia de estar ocupados. Sudar en la cinta de correr a lo loco no es sinónimo de avanzar hacia ninguna parte. Correcto. Segundo, hemos visto que la verdadera moneda de cambio en el día a día no es el tiempo, sino la energía. Y hemos hablado de la necesidad, que es innegociable, de proteger nuestros picos de rendimiento y abrazar el descanso, no como un premio vago por haber trabajado mucho, sino como una necesidad biológica y una estrategia fundamental. Y continuando con el resumen, en tercer lugar, hemos comprendido que planificar es, en su más pura esencia, tener el coraje de elegir. Es eliminar la fatiga de decisión y diseñar un entorno que encapsule el caos y las interrupciones, para hacer del enfoque absoluto la opción por defecto en nuestra mesa de trabajo. Eso es. Y finalmente, aceptar que la excelencia profesional y personal duele. Que hay que abrazar esa incomodidad inicial del trabajo profundo con la certeza absoluta de que la constancia supera siempre al esfuerzo caótico de última hora y de que la motivación no nos espera al principio del camino sino unos pasos más adelante de la acción. ¡Qué buen resumen! Aplicar todo esto en el día a día elimina de raíz esa terrible fricción interna de no saber si uno está haciendo lo correcto o si está perdiendo el tiempo. Transforma los grandes objetivos, que a veces parecen sueños inalcanzables en las nubes, en simples consecuencias inevitables de nuestras acciones diarias. Es un efecto dominó, sí. Es decir, si organizas tu vida de esta manera, el éxito no tiene más remedio que cruzarse en tu camino. En el fondo, si te das cuenta, estamos hablando de una filosofía de vida muy profunda que viene curiosamente disfrazada de técnicas de productividad de oficina. Totalmente. Se trata, en definitiva, de vivir despiertos y con intención cada hora. Vivir despiertos, exactamente, me quedo con eso. Y volviendo a la idea que planteamos justo al arrancar la sesión, decíamos que el saldo de una cuenta bancaria nos da la fotografía exacta y innegable de nuestro pasado financiero. Sin embargo, el tiempo es la única moneda con la que realmente compramos nuestro futuro. La única, ¿sí? Así que quiero despedirme dejando a nuestra audiencia con una última idea para que le den vueltas esta semana, llevando el análisis de hoy un pasito más allá de lo que dicen literalmente las fuentes. Y es esto: si el calendario que hemos vivido hoy, con sus tareas y sus huecos, es el espejo innegable de nuestro respeto propio actual, ¿qué historia está contando exactamente la agenda de mañana sobre la persona en la que nos convertiremos dentro de 10 años? Es para pensarlo muy seriamente. Ha sido una sesión verdaderamente reveladora. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Esperamos de todo corazón que estas ideas sirvan como herramientas prácticas para reclamar el control de los días. Hasta la próxima.